Hola chicos, en la clase de hoy vamos a empezar a mirar un poquito el tema de intervalos. Veamos, el ejercicio 2 que se proponía en la plataforma era que anoten ustedes todos los números reales que podían ser mayores que -3 y menores que 7. Yo no he podido anotar todos. Aquí les había puesto, lamentablemente no he podido anotar todos, pero supongo yo que a ustedes seguramente habrán anotado algo como mayores que -3, supongo que pensando en la recta numérica y suponiendo que el 0 es el neutro, si ubico el -3 a la izquierda, los mayores siempre van a estar justamente en la recta numérica hacia la derecha. Entonces yo podría pensar que el mayor que -3 es el número que sigue, el -2, el -1. Vamos a suponer el -1, el 0, supongo que habrán anotado eso, y así sucesivamente hasta que encuentre los otros números que son menores que 7. 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 no, porque me está diciendo que sean menores que 7. Si ustedes han anotado esos como conjunto de números reales, puedo llegarles a decir que está incompleto, porque ustedes saben bien, acabamos de mirar, que los números reales son un tremendo conjunto. Lo habíamos visto en la plataforma como al conjunto constituido y al más grande que por ahora van a conocer, constituido justamente con todos los números que ustedes puedan imaginarse dentro de nuestra recta. Los enteros, los fraccionarios que forman parte de los números racionales, y miren todos los números racionales que pueden aparecer, desde un número negativo hasta un número con infinitas cifras decimales periódicas, periódicas puras y periódicos mixtos, como habían visto el año pasado. Y también forman parte de los números reales todos los números irracionales que habíamos alcanzado a ver en la primera parte, donde los números irracionales eran aquellos que estaban formados por infinitas cifras decimales, pero no periódicas. Es decir, ¿se acuerdan el número pi? Que lo vemos para las longitudes, o el número raíz de 3, el número raíz de 5, que cuando apretamos la calculadora vemos que no tienen solución. En este caso, entonces, estamos hablando justamente de los números irracionales. Entonces, por eso mismo, si nosotros nos ponemos a mirar y me está pidiendo que anote todos los números reales que están comprendidos entre el -3 y 7, va a ser un poco imposible que cumpla con el pedido, porque la recta real es tan densa, es tan pesada, tiene tantos valores en su intermedio, que imagínense, entre el -3 y el -2 hay infinitos numeritos que ocupan una posición. Así como está el -2,36, también está el -2,361, o el -3612, o el -2,36, voy a hacer bien este 3, 128. Entonces, puedo decir que hay números que nosotros ni siquiera nos imaginamos que podamos escribir, con tantas cifras decimales que sea imposible poder encontrar todos los números reales que hay en nuestra recta. Entonces, dada esta situación, es un poco complicado poder anotar todos estos numeritos si yo quiero escribirlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, vamos a sacar estos diagramas, borramos un poco la pizarra y miramos de nuevo nuestros conjuntos.
podemos decir entonces que el conjunto A estaría formado desde unos números que están antes de llegar al menos 3, pasan por el menos 2, porque los números que están antes del menos 3 serían todos estos ya serían más grandes que el menos 3. Todos estos otros numeritos comprendidos entre cada uno de los números enteros que yo estoy anotando, porque entre el 2 y el 3 positivos también tenemos otros valores, entre el 3 y el 4 otros valores, entre el 4 y el 5 otros valores, y así sucesivamente hasta llegar a todos los números anteriores al 7 que serían menores. Es decir, si aquí tendría yo el 6,9 es menor que el 7, o el 6,99, o el 6,99999 y con infinitos números periódicos como habíamos visto en segundo año, un número racional periódico puro que también se lo representaba con un arquito. Entonces, justamente por eso se nos complica un poco anotar todos estos números reales. Y es aquí donde aparece nuestro nuevo concepto. Un conjunto de números reales se puede representar de diferentes maneras. Una forma es el lenguaje coloquial, otra el lenguaje simbólica y otra en forma de intervalo, que nos sintetiza bastante esta escritura. Y también en la recta numérica. Aquí en el cuadro se les presenta justamente las 4 maneras de escribir un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Una semirrecta o un segmento de la recta real. Es un subconjunto de la recta o del conjunto de los números reales. Bien, analicemos un poquito cómo vamos a trabajar. ¿Qué significa esto del lenguaje coloquial? Es justamente lo que yo les había pedido, anotar números. Por ejemplo, leamos un poquito el primer ejercicio. Todos los números reales mayores que 1 y menores que 4. Miremos el lenguaje simbólico. Todos los números reales, esta variable, esta letrita, implica que estoy hablando de números. Mayores que 1. Aquí aparece mi símbolo importante, el símbolo de la desigualdad. Un signo que nosotros vamos a tener que aprender a leer según el sentido en el que esté. En la primaria aprendían que la parte donde el símbolo estaba abierto involucraba los números mayores y donde estaba el piquito, decía la señorita, involucraba los números menores. Nosotros tenemos que leer según nos convenga y según nosotros podamos trabajar. Por ejemplo, a ver, veamos aquí. Números mayores que 1. Números mayores que 1 y números menores que 4. Voy a leer números a esta letra y al símbolo, como estoy leyendo de izquierda a derecha, voy a leer números menores, haciendo hincapié que el piquito del símbolo de la desigualdad está hacia donde empiezo a leer, números menores que 4. Así voy a poder trabajar y leer cualquier tipo de escritura si me sitúo desde justamente la expresión que está simbolizando esta X y asumiendo que estamos hablando de números. Bueno, ahora en este lenguaje simbólico lo vamos a llevar a la recta y vamos a escribir el intervalo. En la recta numérica, los números mayores que 1 serían a partir del 1 en adelante y los menores que 4 serían hasta antes del 4. ¿Qué es lo que sucede en la recta numérica?
podemos usar dos tipos de notaciones. En la recta numérica, como verán, hay un símbolo que aparece que son los paréntesis. Quiere decir, cuando uso el paréntesis, que no estoy tocando estos extremos del intervalo. En mi conjunto, en mi subconjunto de números reales, van a estar todos los números comprendidos entre el 1 y 4, pero el 1 no y el 4 tampoco. Ese intervalo se escribe con un paréntesis y hay otros autores que simbolizan en la recta numérica con una burbujita abierta en los extremos, indicando justamente que el 1 y el 4 no pertenecen al intervalo. Si ustedes se fijan en lo que nosotros venimos trabajando, el intervalo abierto, así se lo clasifica, se caracteriza por usar los paréntesis y además en la notación, la simbología que usa es simple y sencillamente el menor. Es decir, hablamos de números más grandes que el primer dato y más chicos o menores que el último dato, que en este caso el valor A y B se lo llamaría extremos. Volviendo a nuestra actividad, podemos seguir mirando para poder interpretar. Por ejemplo, yo quiero tener números más grandes que -2 y más chicos que 1. Si hago la recta numérica y ubico estos valores, entonces supongamos que aquí tengo el 0, el 1, el -1 y el 2. Vamos a usar otro color para representar. Si aquí lo tenemos al -2, al -1, al 0 y al 1 y quiero ubicar en la recta numérica el conjunto de reales, entonces tengo dos opciones. Como me está pidiendo los mayores que -2, es decir, mi extremo -2 no se toma en el intervalo, no se toma en el conjunto, me doy cuenta porque el signo de desigualdad no tiene la barrita de igualdad abajo, entonces yo voy a tomar todos estos numeritos que están comprendidos aquí sin tocarlos al 1. Y ahí es donde tengo las dos formas de representar, con un paréntesis sobre, encima de los segmentos que marcan la unidad. Ahí voy a tener el intervalo abierto -2, 1. Y lo voy a anotar, por ejemplo, con los paréntesis, porque eso me indica que los extremos del intervalo no se están tomando, no se están considerando dentro del conjunto. Aquí van a estar todos los números que pertenecen al subconjunto real desde el -2 hasta el 1, pero no se toman los extremos. Es decir, el último número que esté cerca del -2 está incluido en el subconjunto, pero como yo no puedo decir cuál es el número que está tan próximo al -2, no me queda otra que anotar estos extremos. Es así como nuestras notaciones van a aparecer. Así como yo puedo anotar con un paréntesis sobre la recta numérica, también puedo hacerlo anotando sobre la recta numérica con burbujitas abiertas desde el -2 hasta el 1. Estas burbujitas abiertas indican que los extremos no se toman, que van todos los números comprendidos desde el -2 hasta el 1. Esta es otra manera de representar, que muchas veces se la hace por encima de la recta numérica, marcando
y haciendo notar bien que no están contemplados. Les aviso las dos notaciones porque algunos autores o algunas actividades se presentan de esa manera. Ahora bien, borramos nuestra pizarra y vemos entonces cómo vamos a hacer para leer el segundo ejercicio. Por ejemplo, miremos, en el segundo ejercicio, en el lenguaje coloquial nos dice que anotemos todos los números reales mayores o iguales que -3 y menores o iguales que 5. Los extremos estarían dados desde -3 hasta 5. La diferencia con el ejercicio anterior que nos pide que anotemos todos los números mayores o iguales. Leemos desde donde estoy hablando en la parte algebraica, en la parte simbólica. Números mayores o iguales que -3. Y números menores, porque aquí está el piquito, menores o iguales que 5. Se nota claramente que estamos hablando de menor igual porque aparece una rayita que denota la igualdad. Mayor solamente y con el símbolo de la rayita abajo que indica un igual, aparece el mayor igual o menor igual. Esto es información significativa para un intervalo. ¿Por qué? Porque nos está avisando que los extremos del conjunto, que serían los puntos en cuestión, están perteneciendo a ese conjunto. Y si nosotros queremos dibujarlo, entonces esto se dibujaría con corchetes o con una burbujita llena, un segmento que representa la recta con una burbujita rellena y no abierta como era el caso anterior. Se sombrea sobre la recta. Una manera de representar es con la línea y las burbujitas rellenas, o bien la otra manera de representar es directamente con el corchete y el sombreado. Este sombreado se les pide que hagan ustedes con un lápiz de color en las carpetas para que les quede bien marcadito justamente. Y los paréntesis o corchetes que ustedes escriban los pueden hacer en el mismo color con, por ejemplo, o en otro color, pero que se note claramente que son paréntesis o que son corchetes. Vamos a hacerlo un poquito más prolijo a este corchete que tiene que estar anotado sobre el valor del segmento. Como ustedes ven, ya aquí estamos mirando que nuestra notación en un intervalo, cuando lleva corchetes, es diferente y estamos en presencia de un intervalo cerrado. Al tener corchetes, el intervalo se llama cerrado. Y la notación de desigualdad aparece con los símbolos de la desigualdad, pero con la rayita que indica justamente esto. Leemos números mayores o iguales que un extremo A y menores o iguales que el extremo B. Siempre voy a leer a partir de donde aparece la variable, que en este caso le vamos a decir que son números, más grandes que el primero y más chicos que el otro extremo. En la gráfica, como acabamos de decir, podemos anotar el segmento sombreado y un corchete o bien la burbujita rellena como acabamos de ver en la página anterior. Luego tenemos otros conjuntos en los que, por ejemplo, si miramos aquí, vemos que habla de todos los números reales mayores o iguales que 1, pero solamente menores que 5. Si miro el lenguaje simbólico, leeré números mayores o iguales que 1
y números menores que 5. Números mayores o iguales que 1, estoy leyendo desde el centro para acá, y números menores, porque aquí está el piquito del símbolo, que 5. Ahí estoy escribiendo con mi notación de menor. En mi gráfica, como dice mayores iguales, quiere decir que el 1 pertenece al conjunto. Lo representaría con un corchete, como se muestra la figura. Y aquí, como no toma el 5, porque dice menores, o sea, todos los números anteriores a 5, incluido el último número que está aquí, va representado con un paréntesis. Entonces, aquí tenemos justamente números mayores o iguales que 1 y menores que 5. En la notación de intervalo, como ven, se representa simple y sencillamente con un corchete en la parte que se toma los números y un paréntesis en el que no. Entonces, en conclusión, un intervalo puede tener justamente notaciones. Estos intervalos en los que se combina se llaman semiabiertos. Semiabiertos dependiendo a qué lugar. Aquí vamos a completar. Semiabierto en este caso está hacia la derecha. Entonces completaré este intervalo como semiabierto a derecha. Y este intervalo en esta notación está semiabierto a izquierda. Entonces, anotaré para que sepamos qué tipo de intervalo es. Así como yo puedo nombrarlo semiabierto a derecha, podría haber dicho semicerrado a izquierda, porque estoy viendo claramente que está cerrado a la izquierda. O podía haber dicho aquí semicerrado a la derecha. Esas son dos notaciones que queda ya para que ustedes escriban según su conveniencia o comodidad. Lo importante es que cuando hagamos la notación simbólica con las desigualdades, respetemos justamente esto. El corchete va justamente identificado porque el signo de desigualdad es el que lleva la barrita de igualdad abajo.